Dijeron que ella ya no tenía edad para amar, hasta que conoció a un empresario millonario que demostró que para el amor no existe edad. Laura se quedó parada en medio de la sala, con las llaves todavía en la mano y el eco del portazo rebotando por toda la casa. No había gritos, no había drama, solo eso, un portazo, una maleta arrastrándose por las escaleras y la sensación hueca de que, esta vez sí, no habría vuelta atrás. Julián no volteó, ni siquiera para soltar una última ofensa o una excusa gastada. Nada. Se fue como si la estuviera dejando por tercera vez en la fila del banco, pero ahora sí con toda su vida en una bolsa negra de gimnasio. Y ella no lloró, solo se quedó ahí, parada, con las llaves apretadas, sintiendo cómo el sudor frío le bajaba por la espalda. Lo primero que hizo fue caminar hacia la cocina y servirse agua, pero ni eso pudo. Se le cayeron las manos. Se apoyó en la barra, mirando el fregadero lleno de platos de días atrás. Había tanto silencio que hasta el zumbido del refrigerador le pareció un ruido molesto. Respiró hondo, tomó el teléfono y le escribió a su hermana. Ya, se fue. 10 minutos después, Leti estaba tocando el claxon afuera. No preguntó nada. Entró, la abrazó sin decir mucho y se puso a meter ropa en bolsas. Laura no protestó. Sabía que no iba a dormir ahí esa noche. Ni esa noche ni ninguna otra. Lo supo desde hacía semanas, cuando empezó a evitar hablar en la cena, cuando se quedaba más tiempo en el trabajo con tal de no llegar, cuando los domingos eran una tensión muda que se estiraba hasta el lunes en la mañana. No fue de un día para otro, pero tampoco fue tan lento. La verdad es que ya se habían dejado hace tiempo. Solo faltaba que alguien se atreviera a cerrar la puerta. En el coche, camino al departamento de Leti, no hubo charla. Leti le ofreció ir por un café, pero Laura dijo que no. Solo quería meterse a la cama, cerrar los ojos y fingir que al día siguiente era otra vida. Pero el problema con ese tipo de deseos es que uno despierta siendo la misma persona, con los mismos recuerdos, en un colchón prestado y con el estómago apretado. La primera mañana fue extraña. Laura se levantó antes que su hermana, preparó café y se sentó en la terraza a ver pasar los coches. Todo el mundo parecía tener un lugar a donde ir. Ella también lo tenía. Su trabajo como contadora en una empresa pequeña seguía, pero algo dentro se había roto, o quizás no roto, más bien se había rendido. Había aguantado años con Julián, porque le parecía peor empezar de cero que seguir tolerando lo de siempre. Las bromas pesadas, los comentarios hirientes, las promesas vacías. Pero la idea de que a los 48 años ya nadie empieza una nueva vida era la cadena más fuerte que tenía amarrada al cuello. Ese día llegó al trabajo como siempre. Se sentó en su escritorio, revisó correos, atendió un par de llamadas y evitó que alguien le preguntara algo personal. No quería contar nada, no quería consejos ni caras de lástima. Guardó todo en una cajita mental, lo empujó al fondo y se enfocó en terminar el informe de gastos del mes. Así pasaron los días, uno detrás del otro, todos iguales. Trabajo, casa, baño, cama, ni televisión veía. No le interesaba. Leti intentaba animarla, pero ya la conocía. Sabía que cuando Laura entraba en ese modo, era inútil presionarla. Un día, sin embargo, le soltó una frase que se le quedó pegada como chicle. No puedes castigar a tu corazón solo porque confiaste en la persona equivocada. Laura no respondió. Se sirvió otro café y se encerró en su cuarto. Pero por dentro algo se movió. Un sábado en la mañana, Laura decidió recoger sus cosas del departamento que compartía con Julián. Fue sola, no quería testigos. Llevó cajas, bolsas y una lista mental de lo que era suyo. Entró con la llave que todavía funcionaba y respiró ese olor a casa vacía. Julián ya se había llevado sus cosas. Lo había hecho con prisa, eso era claro. Había dejado marcas en la pared donde estaban sus cuadros, un par de cajones con calcetines viejos y encima de la mesa del comedor, una carta sin sobre. Laura no la leyó en ese momento. Guardó todo en silencio. Metió ropa, libros, algunas fotos que aún no sabía si quería conservar. Cuando terminó, se sentó en el piso y entonces sí, abrió la carta. Era corta. Julián le pedía perdón, pero no por lo que había hecho, sino por no haber sido suficiente para ella. Decía que en el fondo sabía que ella merecía más, pero que él ya no sabía cómo darle eso, que ojalá ella pudiera volver a sonreír. Nada de eso la hizo llorar, solo le provocó una sensación rara, como cuando te das cuenta de que un recuerdo que antes dolía ya no pesa tanto. De regreso, en el coche,
Escuchó la radio por primera vez en semanas. Justo estaban hablando de una mujer que había empezado su negocio a los 50. Laura soltó una risa breve, irónica. Cambió la estación. No quería mensajes motivacionales. Quería silencio. Llegó al departamento de Letty. Dejó las cajas en una esquina y se fue directo a bañarse. El agua caliente le cayó como un alivio. Ahí sí, se permitió llorar. Pero no fue un llanto desgarrador. Fue un llanto suave, como si el cuerpo solo necesitara sacar algo para seguir funcionando. Esa noche, Letty le preguntó si quería salir a cenar. Laura dijo que no, pero luego, pasadas las 8, se cambió la blusa, se puso algo de color en los labios y le dijo: «Vamos». Caminaron hasta un restaurante sencillo, comieron tacos al pastor, compartieron una cerveza. Y en algún momento, sin planearlo, Laura soltó: «No quiero volver a enamorarme». Letty la miró y asintió. No le dijo que eso iba a cambiar. No le dijo que el amor llega cuando uno menos lo espera. Solo le dijo: «Está bien». Y eso, en ese momento, fue suficiente. El correo llegó un martes antes de las 9. Asunto: reunión urgente. Reestructura por fusión. Nadie en la oficina entendía bien de qué se trataba. Unos decían que iban a recortar personal, otros que los iban a absorber por completo. Laura lo leyó sin apuro. Cerró la ventana del correo, se levantó por café y volvió a su escritorio como si nada. Ya había pasado por tantas sacudidas en su vida que una más no le hacía ni cosquillas. Lo único que quería era que la dejaran trabajar tranquila y llegar a casa sin pendientes. La reunión era en la sala grande, la que casi nunca usaban. Cuando entró, ya había varios de sus compañeros sentados con cara de preocupación. El ambiente era tenso. Ella se acomodó en una esquina, con su libreta en la mano, sin saludar a nadie. No por grosera, sino porque no tenía cabeza para socializar. A los 5 minutos, entró el nuevo director general, acompañado de 2 personas más. Nadie lo conocía en persona, pero ya habían escuchado hablar de él. Daniel Ríos, dueño de una de las consultoras más grandes de Monterrey. Un hombre que, según decían, había empezado desde abajo, pero que ahora tenía oficinas en media Latinoamérica. Su nombre salía en revistas de negocios, y había gente que lo idolatraba como si fuera estrella de cine. Laura no sabía nada de eso. Lo miró. Le pareció un hombre cualquiera, bien vestido, con voz segura, nada más. Daniel saludó a todos con un tono relajado. Se notaba que tenía experiencia manejando grupos. Hablaba sin leer, hacía pausas, sonreía cuando tenía que sonreír. Explicó que la empresa donde trabajaban ahora era parte de una nueva unidad que él dirigiría directamente, que no habría despidos de momento, pero que sí iba a haber cambios importantes en los procesos. Laura tomó nota como autómata. Ni siquiera lo miraba. Estaba concentrada en entender si eso iba a afectarle el sueldo o la carga de trabajo, hasta que él hizo una pausa. ¿Quién es la encargada del área de análisis contable? Alzó la vista y sin decir palabra levantó la mano. Daniel la miró directo, asintió y le dijo: «Voy a necesitar de ti para revisar los procesos del último trimestre. Necesito entender cómo están auditando los proyectos más costosos». Ella solo dijo que sí, con voz seca, sin sonreír. Él pareció notar el tono. Dio por cerrada la reunión y pidió que Laura lo acompañara en la siguiente hora a su nueva oficina, que acababan de habilitar en el piso de arriba. Cuando llegaron, él abrió la puerta y le ofreció asiento. Ella se sentó al borde, sin dejar de apretar su libreta. Daniel caminó por la oficina como si ya llevara años ahí. Le ofreció agua, café. Laura dijo que no. Él se sentó frente a ella y le pidió los reportes. Ella sacó los documentos, se los entregó, y mientras él revisaba, ella pensaba en lo raro que era estar sentada frente a alguien que claramente estaba acostumbrado a tener el control. Daniel leía y hacía anotaciones. No preguntaba mucho, hasta que dijo: «¿Tú hiciste este cruce de datos?» «Sí», contestó ella sin emoción. «Está impecable». Laura no supo si eso era un cumplido o solo una observación técnica. No respondió. Él la miró con una ligera sonrisa, como esperando algo, pero ella se quedó callada. Daniel apoyó los papeles sobre el escritorio y se recargó en la silla. «¿Siempre eres así de seria?» Laura levantó una ceja. No se esperaba esa pregunta. Pensó en responder con alguna frase sarcástica, pero se contuvo. Solo dijo: «Solo hago mi trabajo». Él rió un poco, no con burla, más bien como si algo le hubiera parecido interesante. «Eso se nota. ¿Cuántos años llevas aquí?» 17. «¡Wow!», dijo él, de verdad sorprendido. «¿Y te gusta?» Ella dudó. Era una pregunta simple, pero no sabía qué decir.
Al final soltó: «¿Me permite pagar mis cuentas?». Daniel la miró con atención. No dijo nada, solo asintió. El silencio se volvió incómodo por un momento. Laura se puso de pie. ¿Algo más? Sí. Quiero que lideres la revisión de los reportes financieros de todo el año. Vamos a empezar desde cero en varios procesos y necesito a alguien que conozca el sistema desde dentro. No soy gerente. No te estoy pidiendo que lo seas, solo que tomes la iniciativa. Laura dudó. No quería meterse en líos. No quería ser visible. Pero algo en su interior, ese orgullo profesional que nunca se había apagado, la hizo asentir. Está bien. Salió de la oficina sin mirar atrás. En el elevador se dio cuenta de que tenía las manos sudadas. No por nervios, era otra cosa, como una especie de incomodidad. No le gustaba cuando alguien rompía el esquema, y Daniel lo había hecho en menos de media hora. Esa noche, Leti la vio más seria de lo normal. «¿Qué te hicieron en el trabajo?» «Nada», respondió Laura quitándose los zapatos. «El nuevo director quiere que yo revise todo lo que ya revisé». «¿Y eso te molesta?» «No, solo que es raro. Es muy directo». Leti rió. Se estaba sirviendo una sopa instantánea, y dijo sin voltear: «¿Está guapo?». Laura se quedó callada un segundo. «No es eso». «Entonces sí». Laura soltó una risa corta, pero no dijo nada más. Al día siguiente, Daniel pasó por su escritorio. Le pidió que se reunieran 2 veces por semana para revisar avances. Ella aceptó, sin mucho entusiasmo, pero a partir de ahí, algo empezó a cambiar. Él le hablaba con naturalidad, le hacía preguntas técnicas y otras no tanto. Ella contestaba con lo justo, sin permitir que la conversación se hiciera personal. Pero Daniel parecía tener paciencia. No presionaba, solo estaba ahí, presente. Una tarde, mientras discutían una hoja de Excel, él soltó: «¿Nunca pensaste en irte de aquí?». «Muchas veces». «¿Y por qué no lo hiciste?». «Porque no todos tienen un cheque de respaldo esperando». Él entendió la indirecta y no dijo nada más. Solo asintió. No se ofendió. Y eso fue lo que a Laura más le llamó la atención. No era como los otros. Pero eso no quería decir nada. Nada en absoluto. Laura no se daba cuenta, pero cada vez que Daniel se acercaba con una pregunta o una propuesta, ella levantaba algo. A veces era el tono seco con el que contestaba. Otras, el silencio incómodo con el que cerraba las conversaciones. Nunca lo hacía de forma grosera, pero sí lo suficientemente firme como para dejar claro que no quería ir más allá del trabajo. No le importaba si los demás pensaban que estaba exagerando. Era su forma de cuidarse. Había tardado mucho en recuperar un poco de paz, como para volver a meter el corazón en lugares donde no debía estar. Daniel, en cambio, parecía no darse por vencido. No insistía, pero siempre volvía. Si no era una junta, era una observación, una pregunta sobre algún archivo, una propuesta de mejora. Laura se lo tomaba como parte de su responsabilidad. Lo analizaba todo desde la cabeza, no desde el pecho. Pero en el fondo, algo le empezaba a hacer ruido. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención, menos viniendo de alguien como él, con toda esa seguridad, esa manera de hablar que parecía tener todo bajo control, hasta las pausas. Una tarde, cuando terminaron de revisar un estado financiero, Daniel le preguntó si quería tomar un café. Era casi la hora de salida. Laura lo miró y frunció el ceño. ¿Un café? Sí, aquí cerca. Hay uno que tiene pan de elote. ¿Te va a gustar? No, gracias. Tengo cosas que hacer. Daniel no insistió. Solo sonrió y dijo que entendía. Pero esa noche, en el departamento de Leti, Laura abrió la laptop sin ganas. No había nada pendiente. Se quedó viendo la pantalla como si esperara que algo se escribiera solo. Leti entró al cuarto con un tazón de palomitas. «Te ves rara. ¿Te peleaste con alguien?» «No». «¿Y entonces?» Laura dudó. Luego soltó. «Me invitó a tomar un café. El jefe». Leti abrió los ojos y se sentó a su lado. «¿Y?» Le dije que no. «¿Por?» «Porque no quiero confusiones. No estoy para tonterías». Leti no respondió de inmediato. Se comió una palomita y luego dijo: «Tampoco estás hecha de piedra, Laura. No es eso». «¿Entonces qué es?» Laura se encogió de hombros. No sabía cómo explicarlo. No era miedo. Era otra cosa. Una mezcla de prevención y costumbre. Se había acostumbrado a estar sola, a que nadie le preguntara nada, a no dar explicaciones, a no esperar mensajes ni promesas. Y estaba bien con eso. Hasta ahora. En los días siguientes, Laura intentó mantener las cosas frías y profesionales, pero Daniel tenía una manera muy sutil de acercarse. No invadía, no presionaba, pero estaba ahí. Le dejaba post-its con observaciones que casi siempre traían un comentario entre líneas. Le mandaba correos con asuntos que parecían chistes internos.
y aunque ella no respondía a esas indirectas, tampoco las borraba. Incluso llegó a sonreír con uno de esos mensajes. Pero en cuanto se dio cuenta, borró el correo de inmediato. Una tarde, mientras salían del edificio al mismo tiempo, Daniel caminó junto a ella sin decir mucho. Hasta que, ya casi llegando a la banqueta, soltó: ¿Siempre estás tan a la defensiva? Ella se detuvo en seco. ¿Cómo? Eso, que parece que estás siempre lista para alejar a cualquiera que se acerque. Laura lo miró seria. No esperaba esa pregunta. No así, tan de frente. Tragó saliva y contestó: Si fuera así, no estaríamos teniendo esta conversación. Daniel sonrió, pero no con burla. Era más una sonrisa de reconocimiento. Tienes razón. Perdón, no fue la mejor manera de decirlo. No pasa nada. Solo me caes bien. Eso es todo. Laura asintió, incómoda. Se despidió con un que descanses, y cruzó la calle rápido, como si necesitara poner distancia entre los dos. Esa noche, pensó en la conversación. No le molestó lo que él dijo. Lo que le incomodó fue darse cuenta de que tal vez sí estaba actuando así, que sí había puesto barreras, no por él, sino por todo lo que había vivido antes. Recordó una vez, hace años, cuando Julián le había reclamado por no contarle cosas. Le había dicho que parecía tener un candado en la boca. En ese momento, Laura pensó que era un comentario cruel, como tantos otros, pero ahora se preguntaba si no había algo de verdad. Tal vez se había acostumbrado tanto a protegerse, que ya no sabía cuándo era seguro bajar la guardia, o si eso todavía existía. Pasaron los días. Daniel no volvió a tocar el tema, pero sí cambió algo. Empezó a hablarle con un poco más de confianza, no en tono de conquista, sino como alguien que quiere conocer a la otra persona, aunque sea poquito. Laura, sin darse cuenta, empezó a soltar cosas pequeñas, que le gustaba el café sin azúcar, que odiaba los lunes con junta, que su película favorita era una que nadie recordaba, cosas mínimas, pero para ella era un mundo. Un jueves, al salir de la oficina, lo vio sentado solo en el café de la esquina. Tenía una libreta abierta y el celular boca abajo. Laura dudó. Iba caminando directo al metro, pero algo la hizo girar la cabeza. Él la vio y levantó la mano, saludando. No le hizo señas, no la llamó, solo saludó. Ella asintió sin detenerse, pero cuando llegó a la esquina, paró, miró el semáforo y sin pensarlo mucho, dio media vuelta y volvió. Entró al café. Daniel la miró sorprendido. ¿Tienes 5 minutos?, preguntó ella. Tengo todo el día si es para hablar contigo. Se sentó frente a él, pidió un té. No hablaron de trabajo, solo de cosas sueltas. Y aunque no hubo nada especial, fue la primera vez que Laura se sintió tranquila estando ahí, no como una mujer que se está arriesgando, sino como alguien que empieza a respirar diferente, sin promesas, sin prisas, pero respirando, al fin. Lo que pasó no fue nada grave, pero a Laura le dejó un mal sabor que no supo sacudirse en varios días. Todo empezó con una comida que Daniel organizó para el equipo de planeación. No era una fiesta ni nada elegante, solo una comida informal en un restaurante de esos que sirven menú ejecutivo, con mesitas pegadas y música de fondo. La idea era que todos pudieran hablar sin tanto protocolo, conocerse un poco más, relajarse. Laura dudó en ir. De hecho, estuvo a punto de inventar una excusa, pero como ya había dicho que sí y no quería hacer olas, se presentó a la 1 en punto. Daniel llegó después. Saludó a todos con familiaridad. Se sentó justo frente a ella. Y durante casi toda la comida, le dirigió más palabras a ella que al resto. Le preguntó por un libro que mencionó en una junta. Comentó algo de una película que ella había recomendado. Y hasta soltó un chiste sobre lo perfeccionista que era con las hojas de Excel. Todos se rieron. Laura también, pero más por compromiso que por gusto. Al terminar, cuando ya todos se levantaban de la mesa, Daniel le puso una mano suave en el hombro y le dijo en voz baja: «Me gusta verte así, relajada». Ella se congeló. No fue la frase, fue el momento, el tono, la cercanía, como si hubiera una línea invisible que él no se dio cuenta que estaba cruzando. No fue grosero, ni insinuante, ni vulgar, pero la incomodidad se le quedó pegada como cuando alguien te salpica sin querer con algo frío. Ella solo asintió, recogió su bolso y salió rápido. No miró atrás. Ese mismo día, en la tarde, pidió trabajar desde casa al día siguiente. No tenía ganas de ver a nadie. Le dijo a Leti que no se sentía bien y se encerró con su laptop y una taza de café en la mesa del comedor. Revisó pendientes, respondió correos
y evitó abrir los mensajes de Daniel que llegaban con el asunto, solo una duda rápida. No quería enfrentarlo, pero tampoco quería armar un drama donde tal vez no lo había. Estaba confundida. Letty lo notó. En la noche, mientras cenaban, la vio demasiado callada. ¿Te peleaste con el jefe? No. Entonces, Laura se quedó viendo su plato. A veces la gente confunde ser amable con otra cosa. ¿Él? Laura asintió. ¿Te dijo algo? No exactamente. Solo cruzó una línea. Letty la miró con calma. ¿Y se lo vas a decir? ¿Para qué? Seguro ni se dio cuenta. Entonces se lo va a seguir cruzando. Laura se quedó pensando. No le gustaba la idea de enfrentar a alguien como Daniel. No por miedo, sino porque sabía que a veces, cuando uno pone límites, las cosas cambian. Y ella no quería perder la única interacción que no le resultaba pesada en ese trabajo, pero tampoco quería confusión. No quería que él pensara que tenía permiso para traspasar barreras solo porque ella sonrió un par de veces. 2 días después, se cruzaron en el pasillo. Daniel la saludó como siempre, pero notó que ella bajó la mirada. En vez de seguir como si nada, la detuvo. ¿Podemos hablar un momento? Laura dudó, pero al final aceptó. Entraron a una sala pequeña de juntas. Cerraron la puerta. Él la miró serio, con un gesto sincero. Si hice algo que te incomodó, dime. En serio, no quiero que sientas que estoy faltando al respeto. Ella no se lo esperaba. Tragó saliva y respiró hondo. No es que hicieras algo terrible, solo que, la otra vez, cuando dijiste que te gustaba verme relajada, me incomodó, no por lo que dijiste, sino por cómo lo dijiste. En el contexto, frente a los demás, no sé, me pareció que cruzaba un poco el límite. Daniel la escuchó sin interrumpirla. No se puso a la defensiva, no hizo chistes, solo asintió. Tienes razón, lo dije sin pensar. Quise ser amable, pero claramente no fue el momento. Perdón. Está bien, solo quería dejarlo claro. Gracias por decírmelo. Te lo agradezco de verdad. Y así terminó la conversación. Sin enredos, sin excusas. Laura salió con la sensación de haber hecho lo correcto, pero también con una duda molesta en el pecho. ¿Había exagerado? ¿Había matado algo que apenas estaban haciendo? Pero luego recordó algo que se prometió a sí misma hace tiempo, que no iba a permitir que nadie la hiciera sentir incómoda por callar. Así que no se había equivocado. A partir de ahí, las cosas con Daniel cambiaron un poco. No se alejó, pero sí fue más cuidadoso. Sus correos eran más formales, sus comentarios más neutros. Ya no buscaba tanto contacto visual en las reuniones. Ya no bromeaba. Laura se sintió aliviada y, al mismo tiempo, le pesaba ese cambio, como si algo que iba bien se hubiera congelado en el aire. Una tarde, saliendo del edificio, lo vio en la puerta. Él la saludó con una leve sonrisa. ¿Todo bien? Sí. ¿Y tú? Todo tranquilo. Iban caminando hacia el estacionamiento. El silencio entre ellos se sentía raro, como si hubiera una pared nueva que ninguno sabía cómo quitar. Daniel se detuvo antes de cruzar la calle. No quiero que las cosas sean incómodas entre nosotros. De verdad, eres una persona que respeto mucho. Gracias. Y si algún día puedo volver a invitarte a un café, solo como colegas, lo haré. Pero si prefieres mantener todo estrictamente profesional, también lo entiendo. Laura lo miró a los ojos. No supo qué decir. Asintió y siguió caminando. Esa noche, mientras se quitaba el maquillaje frente al espejo, se quedó pensando en esa frase. Eres una persona que respeto mucho. No recordaba la última vez que un hombre le había dicho algo así, sin esperar nada a cambio. No supo si sonreír o no. Solo cerró los ojos y se prometió estar atenta. No para volver a levantar muros, sino para reconocer cuando alguien se detiene antes de cruzar uno. El día que Carolina llegó a la oficina, todo el ambiente cambió. No hizo falta que nadie la presentara. Su presencia se sintió antes de que abriera la boca. Entró con paso seguro, tacones altos, un vestido que gritaba, «Yo mando», sin necesidad de palabras, y un perfume que se quedó flotando en el aire mucho después de que ella cruzó la sala. Saludó con sonrisas medidas. Conocía a más de la mitad del equipo, y al que no conocía, lo medía con los ojos antes de soltarle un mucho gusto. Nadie preguntó quién era. Todos sabían que ella y Daniel habían tenido una historia, una larga, pública y a ratos incómoda. Laura estaba en su escritorio cuando Carolina se acercó por primera vez. No traía prisa. Se detuvo justo frente a ella, con una sonrisa suave, de esas que no sabes si son amables o peligrosas. Tú eres Laura, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Soy Carolina Salgado. Estoy trabajando con Daniel en la parte de integración de procesos globales.
Seguro vamos a cruzarnos seguido. Laura asintió. No la detestó, pero tampoco se sintió cómoda. Había algo en su forma de hablar que sonaba a ensayo, como si cada palabra estuviera calculada para sonar cordial, pero al mismo tiempo marcar territorio. Carolina se fue igual que llegó, sin prisa, dejando una estela de incomodidad en el aire. En los días siguientes, empezó a aparecer cada vez más, en juntas que no eran suyas, en reuniones donde no tenía por qué opinar, siempre con una sonrisa lista y una carpeta bajo el brazo. Daniel parecía tomarlo con naturalidad. No discutía con ella, pero tampoco le daba mucho protagonismo. A veces la dejaba hablar y luego seguía como si nada. Otras veces la corregía en público, sin rodeos. Laura lo observaba todo desde su silla, tratando de no meterse, pero era imposible no notar cómo Carolina la miraba. No con desprecio, era otra cosa, como si quisiera adivinar qué tanto significaba ella para Daniel. Un jueves, en plena reunión de seguimiento, Carolina interrumpió la exposición de Laura para hacerle una observación técnica. Perdón, pero creo que hay un desfase en el cruce de datos del segundo trimestre. Según mis reportes, los números no coinciden con lo que tú estás presentando. Lo dijo con tono amable, como si fuera una sugerencia. Laura, que traía todo verificado, no se alteró. Respondió con firmeza. Los reportes que yo usé son los oficiales. Están validados por el área de auditoría. Carolina sonrió. Ah, entonces puede ser que el error esté del otro lado. Daniel miró a ambas y cortó la tensión con una frase rápida para cambiar de tema. Pero la espinita ya estaba clavada. Después de la junta, Laura fue a su lugar, encendió su computadora y revisó todo de nuevo. No había errores. Nada. Lo que Carolina había dicho fue una maniobra, y no entendía bien por qué. O sí lo entendía, pero no quería admitirlo. Esa misma tarde, Carolina pasó por su lugar. Le dejó una carpeta y le dijo: Daniel quiere que trabajemos juntas en la integración del sistema de costos del nuevo proyecto. Laura la miró sorprendida. ¿Daniel te lo pidió? Sí. Dijo que eras muy buena con los detalles. Yo me encargo de la parte estructural, tú de los números. Laura tomó la carpeta. No dijo nada, pero por dentro sintió que algo no cuadraba. Al día siguiente, en una reunión rápida con Daniel, se atrevió a preguntarlo: ¿Fuiste tú quien pidió que trabajara con Carolina en el nuevo proyecto? Daniel se quedó callado un momento. Luego dijo: Sí, pensé que sería útil juntar sus contactos con tu experiencia. ¿No crees que sería mejor mantener las áreas separadas? Daniel la miró, entendiendo más de lo que ella decía. ¿Ha pasado algo? Laura dudó. No quería sonar como una mujer celosa o conflictiva, pero tampoco pensaba quedarse callada. Me hizo una observación pública en plena junta que no venía al caso. Y no estoy segura de que sus intenciones sean solo profesionales. Daniel respiró hondo. Te prometo que voy a estar pendiente, pero necesito que confíes en mí en esto. No voy a permitir que nadie te haga a un lado. Laura no respondió, solo asintió, pero esa promesa no le alcanzaba para sentirse tranquila. En las semanas que siguieron, Carolina empezó a tomar más protagonismo. Hablaba con el equipo como si tuviera un cargo mayor. Reenviaba correos que Laura había escrito, añadiendo comentarios innecesarios. Se metía en decisiones que no le correspondían. Y aunque Daniel decía que estaba al tanto, no siempre parecía tener el control. Una tarde, Leti notó a Laura más tensa de lo habitual. ¿Otra vez el jefe? No, ahora es la ex del jefe. ¿Cómo que la ex? Carolina. Está metida en todo. Y se nota que quiere marcar su lugar. ¿Y tú qué vas a hacer? No lo sé. Leti la miró con seriedad. Tú no eres de las que se dejan. No se trata de pelear. Se trata de entender si vale la pena quedarse en medio de algo que no es tuyo. Y ahí estaba el punto. Laura no estaba enamorada. No todavía, pero se estaba involucrando. Y eso la ponía en una posición que no quería, porque una cosa era hacer su trabajo, y otra muy distinta, tener que competir con una mujer que tenía historia, poder y un plan bajo la manga. Un viernes por la tarde, Carolina pasó frente a ella y le soltó, sin detenerse: El pasado a veces regresa para quedarse. Laura no respondió. Cerró la computadora y se fue antes de la hora. Caminó por las calles sin rumbo, con los audífonos puestos pero sin música. Solo necesitaba pensar, saber qué tanto estaba dispuesta a perder por seguir ahí. Porque, aunque no había pasado nada entre ella y Daniel, el ambiente ya no era el mismo. Algo se había movido, y lo peor es que todavía no sabía hacia dónde. Era viernes, de esos raros que no pesan tanto, aunque la semana haya sido un caos. A media mañana llegó una notificación al correo de Laura: comida de cierre de etapa.
Asistencia requerida. Firmado por Daniel. La invitación era para todo el equipo que había estado involucrado en el proyecto de reestructura. El lugar. Un restaurante medio elegante, pero accesible. Ni tan caro para que se sintiera presunción, ni tan corriente como para parecer improvisado. Laura pensó en no ir. Estaba cansada, harta de ver las mismas caras todos los días, y sobre todo, no tenía ánimos de compartir mesa con Carolina. Pero algo en su cabeza le dijo que si no iba, sería como ceder terreno. Así que al final se arregló lo justo. Blusa clara, cabello suelto, cara lavada, pero con un poco de color en los labios. Leti, al verla salir, le soltó una mirada de esas que no necesitan palabras. «No es lo que piensas», le dijo Laura, antes de que su hermana pudiera abrir la boca. «Ajá», respondió Leti, con media sonrisa. Llegó puntual. Varios ya estaban sentados. Carolina también. Le ofrecieron una silla justo frente a Daniel. Lo tomó como coincidencia, aunque sabía que en ese tipo de cosas casi nunca hay coincidencias. El ambiente era cordial. Comida, bromas, algunas anécdotas del proyecto. Daniel hablaba con todos, pero cada tanto le dirigía una mirada a Laura, como buscando su reacción. Ella evitaba sostenerle la vista. Se centró en el plato, en su vaso con agua mineral, en su servilleta doblada perfecto. Cuando la comida terminó y el grupo empezó a levantarse, Daniel se acercó. «¿Puedes quedarte un momento? Quiero hablar contigo». Laura dudó, pero se quedó. Carolina la miró al salir, con esa sonrisa suya que ya conocía demasiado bien. Daniel esperó a que todos se fueran, pidió 2 cafés y volvió a la mesa. Se sentó frente a ella, más relajado que en la oficina, con la camisa un poco abierta del cuello y la mirada más directa que de costumbre. «Gracias por quedarte. No te voy a quitar mucho tiempo. Está bien. Solo quería decirte que valoro mucho lo que hiciste en este proyecto. No solo por lo técnico, también por cómo manejaste todo lo que pasó». Hizo una pausa, incluyendo lo incómodo. Laura bajó la vista. Sabía a qué se refería. No era necesario entrar en detalles. «Gracias», dijo, sin saber muy bien qué más agregar. Daniel se quedó callado un momento. Luego apoyó los codos sobre la mesa y bajó un poco la voz. «¿Puedo preguntarte algo personal?» «Depende. ¿Qué fue lo que te rompió?», preguntó sin rodeos. Laura lo miró, sorprendida. Sintió un golpe seco en el pecho. No se lo esperaba. No así. «¿Perdón? Es que a veces tengo la sensación de que estás hecha de algo muy fuerte, pero también muy herido. Y no sé si fue algo reciente o si ya venías así de antes». Laura lo miró por unos segundos. Le molestó la pregunta, pero no porque fuera impertinente, sino porque dio justo en el centro. «No me rompí, solo aprendí a no esperar mucho». Daniel asintió, como si hubiera entendido todo con esa sola frase. «¿Siempre fuiste así?» «No, antes era más ingenua, más abierta, pero eso se paga caro. ¿Y ya no quieres arriesgarte?» «No se trata de querer, se trata de poder». Se hizo un silencio incómodo. El tipo de silencio que pesa, que saca verdades que uno no tiene listas para decir. Daniel jugueteaba con su taza. Luego la miró de nuevo. «Yo también vengo roto, ¿sabes? No lo parece, porque aprendí a esconderlo bien, pero eso no quiere decir que no duela». Laura se quedó callada. No sabía qué estaba pasando ahí. No era una cita, no era una charla de trabajo, era otra cosa. Algo que no debería estar ocurriendo, pero que ya estaba ahí, entre ellos. «¿Tú y Carolina siguen teniendo algo?», soltó de pronto. Daniel negó con la cabeza. «Hace años que no. Pero ella no sabe soltar del todo. Está acostumbrada a conseguir lo que quiere. ¿Y tú? ¿Sigues queriendo eso?». Daniel la miró, serio. «No. Lo que quiero ahora es diferente, aunque todavía no entiendo bien qué es». Laura sintió un vacío raro, como si todo el aire del restaurante se hubiera ido de golpe. «No deberíamos estar hablando de esto. Lo sé, porque después no hay vuelta atrás». Daniel asintió. «Tienes razón». Se quedaron ahí, sin moverse. La taza vacía, los platos recogidos, el lugar casi vacío. Ella sintió que si no se paraba en ese momento, iba a hacer algo de lo que luego se iba a arrepentir. Así que se levantó. «Gracias por el café. Gracias por quedarte». Laura caminó hacia la salida sin mirar atrás. Cuando llegó a casa, Leti estaba viendo una serie en la sala. «¿Cómo te fue?» «Todo normal». Se metió a su cuarto, se quitó los zapatos, se recostó en la cama con la ropa puesta. Miró el techo. No lloró, no sonrió. Solo pensó en esa pregunta que no debió hacerle y en la respuesta que no quiso escuchar.
porque a veces una conversación, por más sincera que sea, abre una puerta que uno no estaba listo para cruzar, y Laura no sabía si quería pasar al otro lado, pero lo que sí sabía es que esa puerta ya no iba a cerrarse sola. El lunes llegó como siempre, pero para Laura ya nada se sentía igual. Entró a la oficina como si fuera una visita más, como si ya no tuviera lugar ahí. Saludó a los de siempre con una leve inclinación de cabeza. Dejó su bolso en la silla y se quedó parada un momento, mirando su escritorio. Las cosas estaban como siempre. La carpeta gris de los estados financieros, su taza de café con una pequeña rajadura en el borde, el bote de plumas desordenado. Pero algo en su cuerpo le decía que ese día era distinto. No tenía cita con Daniel, pero subió a su oficina sin avisar. Tocó la puerta. Él respondió desde dentro. «Pasa». Entró con la cara seria. Daniel alzó la vista del monitor y notó que algo no estaba bien. Ella no traía su libreta, no traía papeles. Traía algo en la mirada que no había visto antes. «¿Todo bien?», preguntó él. Laura se acercó despacio. Puso una hoja doblada sobre el escritorio. «Es mi renuncia». Daniel parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. «¿Qué?». «Ya tomé la decisión. Agradezco todo, pero necesito irme». Él tomó la hoja, la abrió, la leyó en silencio. No tenía muchas palabras, solo una línea diciendo que, por motivos personales, dejaba el puesto a partir del viernes de esa misma semana. Luego su firma. Nada más. ¿Pasó algo? No. No hay un solo motivo. Es todo. ¿Es por Carolina? Laura negó con la cabeza. No solo, pero sí es parte. ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿Tengo algo que ver con esto? Laura se quedó en silencio un momento. También, pero no de la forma que piensas. Daniel se apoyó en el respaldo de la silla. Parecía desconcertado. No era el tipo de hombre que pierde el control fácilmente, pero eso lo había agarrado sin preparación. Laura, no quiero que tomes una decisión así solo por una racha difícil. No quiero perderte en el equipo. Eres clave. Y más allá de lo profesional, me importas. Ella respiró hondo. No era fácil decir lo que venía. Me importas tú también, pero no puedo seguir aquí, sintiendo que todo es un campo minado. Cada paso que doy, cada palabra que digo, parece estar bajo lupa. Y lo peor es que ya no sé qué estoy haciendo aquí. Si vine a trabajar o a cuidarme de no sentir nada. Daniel la miró sin decir nada. Sabía que no tenía cómo rebatir eso. No quiero que las cosas terminen así, dijo él al final. A veces no se trata de cómo terminan. Se trata de tener el valor de parar antes de que algo se rompa del todo. Salió de la oficina sin esperar respuesta. Al regresar a su lugar, el aire se sentía más liviano, pero también más frío. No avisó a nadie. No hizo anuncios. Solo siguió su semana como si fuera una más. Respondía correos, terminaba pendientes, dejaba todo en orden. Pero dentro, algo se estaba apagando, algo que no pensaba encender de nuevo por un buen rato. Carolina se enteró 2 días después. Se le acercó mientras Laura sacaba unas copias. «Me contaron que te vas», dijo con voz dulce. «Así es. Bueno, te deseo lo mejor. Seguro estarás más tranquila». Laura la miró de reojo. No dijo nada. No tenía caso. No valía la pena discutir con alguien que ya había ganado sin siquiera pelear. Solo pensó que Carolina tenía razón en algo. Se iba por tranquilidad, pero no porque se rindiera, sino porque sabía que seguir ahí sería dejarse lastimar poco a poco, hasta dejar de reconocerse. El viernes llegó rápido. Laura empacó sus cosas en una sola caja. Unas libretas, un par de fotos que había puesto al fondo del cajón, su taza rajada. Al salir, dejó la caja en el coche y subió una última vez al piso de dirección, no para ver a Daniel, solo para cerrar el ciclo. Pero justo cuando salió del elevador, él estaba ahí, de espaldas, hablando por teléfono. Cuando colgó, la vio. Sus ojos se encontraron en silencio. «¿Ya te vas?» «Sí». Daniel se acercó despacio. No parecía tener un discurso preparado, solo la cara de alguien que no pudo detener lo que quería detener. «Te voy a extrañar», dijo, con voz baja. Laura asintió. «Yo también. ¿Hay alguna forma de arreglarlo?» «No ahora». Él se quedó quieto, como queriendo decir más, pero no dijo nada. Solo se acercó un paso y preguntó: «¿Puedo darte un abrazo?» Ella dudó un segundo. Luego asintió. Se abrazaron en silencio. Un abrazo corto, firme, lleno de cosas no dichas. Al soltarse, ella bajó la mirada, giró hacia el elevador y se fue. En el coche, ya con la puerta cerrada y la caja al lado, Laura encendió el motor, pero no arrancó. Se quedó mirando al frente, apretando el volante. No lloró, tampoco sonrió.
Era esa sensación rara de saber que hiciste lo correcto, pero que igual duele. Esa noche, Letty la recibió con sushi y vino. No le hizo preguntas. Solo brindaron por lo nuevo, aunque ninguna de las dos supiera bien qué era eso. Laura durmió con la ventana abierta. El aire frío le golpeaba la cara, pero no se tapó. Quería sentir que algo la sacudía, algo distinto, algo que dijera que, a pesar de todo, estaba empezando de nuevo. Otra vez, aunque no supiera a dónde iba. El lunes siguiente, Laura llegó a su nuevo trabajo 20 minutos antes de la hora. No porque tuviera prisa, sino porque no podía quedarse en casa sin hacer nada. La oficina estaba en el tercer piso de un edificio viejo, con escaleras ruidosas y paredes que olían a humedad por las lluvias. La empresa era pequeña, una consultoría contable que llevaba años sobreviviendo entre clientes fieles y otros que llegaban por recomendación. Nada de grandes corporativos, ni trajes caros, ni juntas con café gourmet. Aquí los escritorios eran sencillos, los ventiladores hacían ruido, y la recepcionista se llamaba Toñita, una señora de casi 60, que te ofrecía pan dulce con el café de la mañana. El jefe, don Raúl, era un contador de toda la vida. Usaba tirantes, lentes gruesos, y tenía una risa que se le salía con cada frase, aunque no hubiera dicho nada gracioso. Cuando Laura llegó, él salió a recibirla con una mano extendida y una sonrisa honesta. «Bienvenida, Laura. Aquí no somos muchos, pero somos cumplidores». «Gracias», respondió ella, educada, aunque sin mucho entusiasmo. Le dieron un escritorio cerca de la ventana. Le explicaron que no usaban sistema interno, sino todo por correo, y que los archivos más importantes estaban en carpetas físicas, con etiquetas mal puestas y clips oxidados. Laura tragó saliva, se sentó y respiró hondo. Sabía que esto era un paso atrás en lo profesional, pero no se trataba de crecer, al menos no por ahora. Se trataba de respirar, de sanar, o eso se repetía, como si fuera un mantra. Los primeros días fueron tranquilos. El trabajo era fácil para alguien como ella. Organizar reportes, corregir balances, hacer cálculos que podía hacer con los ojos cerrados. Lo que le costaba era el ambiente. Nadie exigía demasiado. Nadie revisaba su trabajo con lupa. Nadie la retaba. Y eso, que al principio parecía alivio, empezó a convertirse en incomodidad. Una tarde, mientras revisaba un archivo lleno de errores básicos, pensó, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero no en forma de queja, sino como una pregunta honesta, de esas que vienen desde adentro. Se levantó, fue al baño, se lavó la cara y se quedó mirándose al espejo. El reflejo era el de siempre, pero la mirada tenía algo diferente, como si ya no supiera exactamente quién era sin la presión, sin los retos, sin la sensación de estar sobreviviendo en un ambiente duro. Esa noche, en la cocina de Letty, se sirvió una sopa caliente mientras su hermana hablaba del trabajo, de una compañera nueva, de un jefe que no entendía nada de horarios. Laura la escuchaba, pero no estaba del todo ahí. Cuando Letty terminó, se hizo un silencio. Fue entonces cuando Laura dijo, «Creo que me equivoqué». Letty la miró. «¿Con el trabajo?» «Con todo». «¿Por qué?» «No lo sé. Me siento rara, como si estuviera en pausa, como si hubiera salido de una tormenta solo para meterme a un cuarto sin ventanas». Letty dejó la cuchara en el plato y se quedó pensando. A veces, para reconstruirse, uno tiene que quedarse en ese cuarto un rato, aunque no se vea nada. Laura la miró con cansancio. «¿Y si ya no quiero reconstruirme?» «Entonces quédate quieta, pero no te acostumbres». Los días siguieron, las semanas también. Laura cumplía su horario, entregaba sus reportes, saludaba a Toñita cada mañana y hasta se reía con don Raúl cuando contaba sus historias repetidas. Pero por dentro, seguía sintiendo un vacío, no un dolor, no tristeza. Era más bien como estar flotando en agua tibia, sin rumbo, sin frío, pero sin dirección. Una mañana recibió un mensaje en su celular. No era un número guardado, solo decía, «¿Estás bien?». Supo de inmediato quién era. No respondió, no por enojo, sino porque no sabía cómo contestar esa pregunta sin abrir algo que había cerrado con esfuerzo. El mensaje se quedó ahí, sin doble palomita azul. Daniel no volvió a escribir. Un sábado, mientras organizaba unos papeles viejos en el cuarto de Letty, encontró una caja con cosas suyas de hace años, libretas, dibujos de su sobrina, fotos enmarcadas que nunca colgó. Entre todo, apareció un sobre cerrado. Lo abrió sin pensar. Era una carta escrita por ella misma, en un taller de desarrollo personal, al que había ido a los 35.
En la carta hablaba de sus sueños, de viajar sola, de montar un negocio, de escribir un libro de cuentos. Se quedó leyendo en silencio. Al terminar, se sentó en el piso, con la carta en las manos. Se dio cuenta de que había dejado de soñar hace mucho, que llevaba años funcionando, pero no viviendo. Esa noche, Letty la encontró en la sala, con una libreta abierta y un café frío al lado. ¿Qué haces? Intento recordar lo que quería. ¿Y te acuerdas? Más o menos. Letty se sentó junto a ella. Nunca es tarde, ¿sabes? Laura asintió, pero no respondió. El domingo por la tarde, salió a caminar sola. Se metió a una cafetería cualquiera. Pidió un pan y un té. Llevaba la libreta con ella. Empezó a escribir sin pensar. Ideas, frases sueltas, cosas que quería probar, errores que no quería repetir. No buscaba inspiración, solo quería vaciar la cabeza. Estuvo ahí casi 2 horas. Cuando salió, el cielo ya estaba anaranjado. Caminó hasta casa sintiéndose un poquito más ligera, no feliz, no en paz, pero menos pesada. Y a veces, eso ya es bastante. Laura salía de una reunión aburridísima en su nuevo trabajo cuando lo vio. Estaba cruzando la calle, con su mochila al hombro y un aire de fastidio en la cara, como si el día le pesara más de lo normal. Ya iba tarde para el camión cuando su celular vibró. Revisó rápido, sin detenerse. Era un número que ya conocía de memoria. Un mensaje corto. Estoy abajo, no vengo a molestar, solo quería verte. Se detuvo de golpe. Miró alrededor, como si no supiera si leer bien ese mensaje o si el cansancio le estaba jugando una broma. Volvió a mirar la pantalla. No había duda. Daniel estaba ahí. ¿Pero por qué? ¿Cómo sabía dónde trabajaba ahora? No respondió. Guardó el celular y siguió caminando. Pero mientras bajaba las escaleras del edificio, su pecho empezó a latir más rápido. No era emoción, era una mezcla de enojo, sorpresa, miedo y un pedacito de curiosidad que no quería admitir. Cuando salió, lo vio parado frente a una camioneta negra. Tenía las manos en los bolsillos y la misma expresión con la que lo había visto la última vez, entre serio y cansado. Ella se quedó ahí, sin moverse. «Solo quiero hablar 5 minutos», dijo él, sin acercarse. «¿Cómo supiste que trabajo aquí?» Le pregunté a un excompañero tuyo. No fue difícil. No te escondiste tan bien. Laura cruzó los brazos. No sabía si estaba más molesta por la sorpresa o por el hecho de que su corazón no estaba tan frío como quería. Ya hablamos lo que teníamos que hablar, Daniel. No, nos fuimos en silencio. Eso no es hablar. ¿Qué quieres? Solo verte, escucharte, saber cómo estás. No vengo con ninguna intención escondida. Laura dudó. Lo miró con atención. No traía flores, ni regalos, ni cara de galán. Solo traía los hombros un poco caídos, como si el peso de los días también le hubiera caído encima. Finalmente, ella soltó un suspiro. «Tengo 20 minutos para comer. Si en ese tiempo no te aclaras, me voy». Él asintió. Cruzaron la calle y entraron a una fondita que quedaba justo a la vuelta. Laura iba seguido, así que la señora ya la conocía. Les sirvieron agua de Jamaica y un menú simple, sopa de pasta y albóndigas. Daniel no se quejó. Empezó a hablar en cuanto estuvieron sentados. «No he dejado de pensar en ti. No te estoy diciendo esto para presionarte. Solo quiero que lo sepas. ¿Y eso qué cambia? Nada. Pero es la verdad». Laura jugaba con la servilleta entre los dedos. No lo miraba directamente. Él continuó. «Me equivoqué en muchas cosas. En no ponerle un alto a Carolina desde el principio. En dejar que todo se volviera confuso. En no darte un lugar claro. No quería un lugar. Solo respeto. Y te fallé en eso. Por eso vengo a decirte que, aunque no me quieras volver a ver, no voy a pretender que no me importas». Laura levantó la vista. No lloraba, pero sí tenía los ojos más húmedos de lo normal. «No es tan fácil. No es solo que me importes, es que ya no confío, ni en ti, ni en mí, y no quiero volver a una historia donde termino dudando de cada paso». Daniel la miró con una tristeza honesta. «No vengo a pedirte nada, Laura, solo a decirte que estoy aquí, y que si algún día te nace escribirme, llamarme o lo que sea, voy a estar, aunque no sea para volver, aunque solo quieras hablar». Ella se quedó callada. La sopa ya estaba tibia. El ruido del lugar era el de siempre. Platos, risas de empleados en descanso, la radio bajita con una canción de los 90. Pero todo eso parecía lejano. «¿Sabes qué es lo más difícil?», preguntó ella con la voz baja, que por un momento pensé que podía volver a sentir algo bonito, y me dio miedo. «A mí también». Laura dejó la servilleta sobre la mesa. «No estoy lista. Está bien, no te voy a empujar.
Pagaron la cuenta y salieron caminando despacio. Ya no quedaban muchos minutos. Ella tenía que volver. Él no dijo nada más. Solo, antes de despedirse, le extendió un papel doblado. Es mi número, por si borraste el otro. No tienes que hacer nada. Solo guárdalo, o tíralo si quieres. Laura lo tomó. No dijo nada. Él dio un paso atrás, la miró una última vez y se fue. Esa noche, al llegar a casa, Letty la vio entrar con el rostro distinto. No triste, no feliz, solo raro. ¿Qué pasó? Nada, respondió Laura, dejando su bolso en el sillón. ¿Vino él? Laura no respondió. Fue directo a su cuarto. Se sentó en la cama, sacó el papel del bolsillo y lo dejó sobre la mesa de noche. No lo rompió, tampoco lo guardó, solo lo dejó ahí, como si aún no supiera qué hacer con él. El celular no sonó esa noche. Nadie insistió, nadie explicó más de lo necesario. Y en el fondo, eso fue lo que más le dolió, porque a veces lo que más cuesta no es cuando alguien se va, sino cuando alguien se queda. Solo que esta vez, él no se fue. Él eligió quedarse, aunque fuera a la distancia. Y eso, aunque no cambiara nada en ese momento, sí empezó a mover algo por dentro. Muy despacio, casi en silencio, pero lo movió. Laura no sabía si estaba más nerviosa por ir o por lo que podía pasar si no iba. El mensaje de Daniel seguía ahí, sin respuesta, y el papel con su número seguía sobre la mesita de noche, donde lo había dejado hace días. No lo había tirado, tampoco lo había guardado. Estaba ahí, como una posibilidad a medio abrir. Y entonces llegó otro mensaje, días después, más directo que el primero. Mañana voy a desayunar en la cafetería de la esquina a las 8. Si no llegas, lo entenderé. No te volveré a buscar. Ella lo leyó una vez, luego otra. No había reclamos, ni dramatismo, solo un cierre anunciado. Y eso fue justo lo que la hizo pensar. Daniel no estaba presionando, estaba dándole una última opción, una puerta que podía cruzar si quería, nada más. Esa noche durmió poco, dio vueltas en la cama, se levantó a tomar agua 2 veces, miró el techo como si ahí estuviera la respuesta. No tenía claro por qué tenía tantas dudas. Si de verdad ya había decidido no volver, lo lógico era no ir. Pero si no estaba tan segura, ¿por qué tenía tanto miedo de aparecer? A las 6 se levantó, no prendió la luz, caminó descalza hasta el baño, se bañó en silencio, se vistió con ropa simple, jeans, blusa blanca, suéter gris, nada que llamara la atención. Al salir del cuarto, Letty ya estaba en la cocina. ¿Y eso?, preguntó con una ceja levantada. Voy a salir temprano. Desayuno afuera. Letty no dijo más, solo la observó, con esa mirada suya que decía, ya sé, pero no te voy a decir nada. Laura salió con paso tranquilo, pero por dentro iba hecha un nudo. La cafetería estaba medio vacía. Daniel ya estaba ahí, sentado en una mesa contra la pared, con un café en la mano y cara de que llevaba rato esperando. Cuando la vio entrar, no se levantó enseguida, solo la miró, y cuando ella llegó, sonrió, sin exagerar. Gracias por venir. No me gusta dejar cosas a medias, dijo ella sentándose. Yo tampoco. Pidieron desayuno. Café para los dos, huevos con jamón para él, chilaquiles sin crema para ella. Comieron en silencio los primeros minutos, como si necesitaran acostumbrarse de nuevo al uno frente al otro. Después de un rato, Daniel fue directo al grano. No quiero retomar algo que no existe. No estoy aquí para convencerte. Solo quiero saber si podemos intentar algo nuevo, diferente, sin etiquetas raras, sin expectativas impuestas. ¿Y qué sería eso? Verte una vez por semana, hablar, escucharte. Si con el tiempo algo crece, lo hablamos. Si no, no pasa nada. Pero me gustaría tener la oportunidad de conocerte sin todo el ruido de antes. Laura lo miró con atención. No le parecía una trampa. No sonaba a juego. Sonaba a alguien que ya no tenía necesidad de impresionar a nadie. ¿Y Carolina? Ya no trabaja conmigo, ni siquiera en la empresa. Hubo problemas con el consejo. Renunció hace un mes. ¿Y tú? Estoy empezando un nuevo proyecto. Más pequeño, menos ruido. Laura se quedó pensando. Tomó un sorbo de café. No sabía qué decir. No porque no supiera lo que sentía, sino porque todavía le costaba confiar en lo que sentía. Está bien, dijo al fin. Una vez por semana, pero con condiciones. Daniel sonrió apenas. Te escucho. Nada de mensajes entre semana, a menos que sean necesarios. Nada de aparecer sin avisar. Y si un día ya no quieres seguir, me lo dices, sin desaparecer. Hecho. Y yo haré lo mismo, agregó Laura. No estoy jugando. No estoy para eso. Yo tampoco.
Siguieron desayunando. La plática se volvió más ligera. Hablaron de música, de lugares que les gustaría visitar, de lo mucho que odian los centros comerciales en diciembre. Por un rato, parecían dos personas comunes conociéndose por primera vez, sin historia, sin pasado. Al terminar, él insistió en pagar. Ella no peleó por eso, solo le dio las gracias. Salieron juntos. La calle estaba tranquila. Un viento frío le movía el cabello. Daniel caminó con las manos en los bolsillos, sin intentar tocarla, sin acercarse más de lo necesario. Cuando llegaron a la esquina donde debían separarse, él se detuvo. Entonces, ¿nos vemos el próximo jueves? Sí, dijo Laura, sin pensarlo mucho. ¿Mismo lugar? Está bien. ¿A la misma hora? Ella asintió. Cuídate, dijo él. Tú también. Y se fue, sin mirar atrás. Laura llegó al trabajo con la cabeza llena de cosas. El café de la mañana le supo distinto. El ruido del ventilador no le molestó tanto. Incluso saludó a Toñita con una sonrisa sincera. No había nada concreto en lo que estaba pasando, pero había algo, una especie de espacio nuevo que no había querido darse antes. Esa noche, Leti la esperó con cara de que quería chismear. ¿Qué tal el desayuno? Normal. Ajá, claro. Vamos a vernos una vez por semana. Solo eso, sin enredos. Leti se sentó frente a ella. ¿Y eso te parece buena idea? No lo sé, pero me parece justo. ¿Justo para quién? Laura se quedó pensando. Luego dijo, sin tanto rodeo, para mí, por primera vez en mucho tiempo. No se sentía culpable por abrir un poquito la puerta. No era rendirse, tampoco era entregarse, era probar, con límites claros, con una regla que nunca antes se había permitido, cuidar su espacio sin dejar de sentir. No sabía si eso iba a durar. No sabía si Daniel iba a respetar lo pactado, pero por ahora, eso no importaba tanto. Lo que importaba era que esta vez no estaba esperando que la salvaran. Esta vez, ella había puesto los términos, y con eso le alcanzaba. Por ahora, el primer jueves llegó más rápido de lo que Laura pensaba. No durmió bien la noche anterior, no por ansiedad, sino porque su cabeza no dejaba de darle vueltas a todo. Pensaba en las reglas que se habían puesto, en la distancia que había prometido mantener, y en lo fácil que podía caerse todo si uno de los dos se salía del acuerdo. Se arregló sin exagerar, cabello recogido, blusa de botones, perfume suave. Salió de casa sin decirle nada a Leti. No quería darle tema, ni darle ideas, solo iba a cumplir lo que habían pactado. Daniel ya estaba ahí cuando ella llegó. Mismo lugar, misma mesa. Esta vez había pedido café para los dos. Cuando la vio, le sonrió con tranquilidad, como si el tiempo entre el último encuentro y ese no hubiera cambiado nada, y tal vez no lo había hecho. «Te ves bien», dijo él, apenas la vio sentarse. «Gracias, tú también». Hablaron de cosas simples, del clima, del tráfico, de lo caro que está el pan dulce. La plática fluía con naturalidad, como si no se debieran nada, y eso era justo lo que Laura necesitaba, un espacio sin expectativas, sin exigencias. Al final, se despidieron con un «Nos vemos la próxima semana», sin tocarse, sin alargar nada. Todo bien, todo tranquilo, todo en orden. Pero la tranquilidad no dura tanto cuando el pasado tiene la mala costumbre de aparecer sin avisar. El lunes siguiente, Laura estaba en la oficina revisando unos reportes cuando su celular vibró. Era una llamada de un número que conocía demasiado bien. Dudó un momento, pero contestó. «Bueno, hola Laura». La voz era inconfundible. Julián. Se le apretó el estómago de inmediato. No hablaban desde que él se fue. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. Y ahora, de la nada, llamaba como si no hubiera pasado tanto tiempo. «¿Qué necesitas? Solo quería saber cómo estás». «Estoy bien. ¿Tú?» «Más o menos. He pensado mucho en ti últimamente». Laura se quedó en silencio. No le interesaban las explicaciones. No quería saber en qué parte de su vida vacía él había vuelto a acordarse de ella. «Julián, no creo que sea buena idea que hablemos. Espérame. No estoy buscando nada raro. Solo me siento mal por cómo terminó todo. Por cómo te dejé. Y no sé, tenía la necesidad de hablar contigo. No sé qué esperas que te diga. Nada. Solo, tal vez podríamos vernos. Un café, para cerrar bien las cosas». Laura tragó saliva. Parte de ella quería colgar. Otra parte sentía que algo no estaba resuelto del todo. «Lo pensaré». Colgó sin más. Se quedó con el celular en la mano, mirando la pantalla apagada. Sintió algo parecido al enojo, pero también sintió culpa.
porque una parte de ella todavía se preguntaba por qué Julián la había buscado justo ahora. ¿Fue coincidencia? ¿O presentía que ella ya no estaba en el mismo lugar? El jueves llegó de nuevo, y Laura, a pesar de todo, fue al desayuno. No le dijo nada a Daniel sobre la llamada, pero estaba más callada, más reservada. Él lo notó. ¿Estás bien? Sí, solo tengo la cabeza en 1000 cosas del trabajo. No insistió, pero Laura sabía que no estaba siendo del todo honesta, y eso le pesó. Al salir del café, Daniel la acompañó unos pasos. No quiero invadir, pero si algún día necesitas hablar, aquí estoy. Laura solo asintió. No dijo que sí, no dijo que no, y eso fue suficiente para dejar el tema en pausa. Pero la pausa duró poco. Julián volvió a llamar el sábado. Esta vez, insistente. Ella no contestó. Luego mandó un mensaje. Estoy cerca de tu casa. Solo quiero 5 minutos. Laura bajó a la calle con el corazón latiéndole en la garganta. Y ahí estaba, parado junto a un coche viejo, con cara de arrepentimiento y el mismo corte de cabello que siempre llevaba. No deberías estar aquí, le dijo Laura apenas lo vio. Lo sé, perdón. Solo he estado mal. Las cosas no me salieron como pensaba, y empecé a darme cuenta de todo lo que perdí. Julián, no soy un refugio. No vengo a eso. Solo quería que supieras que, aunque fui un imbécil, nunca dejaste de importarme. Tarde. Hay alguien más. No es tu asunto. Julián bajó la mirada. Asintió. Y sin decir nada más, se subió a su coche y se fue. Laura subió con las manos temblando. Leti la vio entrar y de inmediato notó el cambio. ¿Todo bien? Julián vino. Otra vez. Leti apretó la mandíbula. ¿Y qué quería? Decirme que me extraña, que se dio cuenta tarde. ¿Y tú? Yo no sé qué hago dejando que ese hombre me sacuda otra vez, porque no has cerrado del todo. Laura no respondió. Fue a su cuarto, se encerró y se sentó en el piso. Le dolía que, después de todo, una parte de ella todavía reaccionara al nombre de Julián, no porque lo quisiera, sino porque durante muchos años su vida giró alrededor de él, y deshacerse de eso no se hacía en un solo día. El jueves siguiente, volvió a ver a Daniel, y esta vez no pudo fingir. «Te veo tensa», dijo él. «Es mi ex. Me buscó. Me removió cosas que no esperaba». Daniel se quedó en silencio unos segundos. «¿Quieres parar esto?» Laura lo miró a los ojos. Sabía que esa pregunta era honesta, que si ella decía que sí, él iba a dar un paso atrás sin presionar. «No, pero necesito que entiendas que no estoy tan entera como parezco». «Eso ya lo sabía», dijo él, con una sonrisa tranquila. «Pero igual me gustas así». Laura bajó la mirada, sonriendo apenas. «Estoy intentando no salir corriendo, y yo intentando no empujarte». Se quedaron en silencio, pero no fue un silencio incómodo. Fue un silencio de esos que dicen más que muchas palabras, porque a veces, cuando el pasado vuelve, no se trata de huir o enfrentarlo con fuerza. A veces solo se trata de saber con quién estás caminando ahora, aunque todavía no sepas a dónde vas. Los jueves se volvieron una costumbre, no una rutina, porque nunca eran iguales, pero sí una especie de espacio seguro. Laura y Daniel se veían, desayunaban, hablaban de cualquier cosa menos de lo que sentían, y eso, de alguna manera, les daba paz. Ninguno se apresuraba, ninguno preguntaba más de la cuenta. Se habían hecho un lugar sin presión, sin reclamos, sin promesas, pero esa calma no era tan firme como parecía. Una mañana, mientras tomaban café, Daniel le dijo algo que a Laura le removió todo. «Estoy considerando abrir una nueva división, algo más pequeño, más humano. Me gustaría que tú estuvieras al frente del área de finanzas». Laura parpadeó. «¿Me estás ofreciendo trabajo?» «Sí, pero no como favor. Eres la mejor en lo que haces, y confío en ti. Además, sería algo completamente nuevo, cero relación con lo anterior». Laura bajó la mirada, revolvía el azúcar en el café, aunque ya se lo había tomado sin azúcar. «No sé, Daniel. Yo salí huyendo de ese mundo. No estoy lista para volver. No tienes que responder ahora. Solo piénsalo». Ella asintió, pero desde ese momento, algo se rompió. No por la oferta en sí, sino por lo que representaba. Volver a trabajar con él, volver a estar bajo su sombra, volver a cuestionarse si lo que hacían era trabajo, relación o una mezcla extraña que no sabían cómo manejar. Esa semana, Laura estuvo más callada. Leti lo notó de inmediato. ¿Se pelearon? No. Me ofreció trabajo. Leti abrió los ojos. ¿Y tú? No acepté. Me sentí incómoda. ¿Incómoda por qué? ¿Porque aún te gusta y no sabes separar? Porque no sé si me quiere a mí o si me necesita. Leti se quedó callada.
A veces no hacía falta responder, solo dejar que el pensamiento se quedara en el aire. El jueves siguiente, Laura llegó diferente. No traía cara de paz, traía el gesto de alguien que venía con una decisión tomada. Daniel lo notó en cuanto la vio. ¿Todo bien? Necesitamos hablar. Él asintió. No dijo nada, solo esperó. He pensado mucho en lo que me ofreciste, y también en lo que hemos estado haciendo, estos encuentros, este intento que dijimos que íbamos a cuidar, y me doy cuenta de que, por más que me esfuerce, hay algo en mí que no termina de soltarse. Daniel tragó saliva. ¿Qué quieres decir? Que tal vez esto no es justo, ni para ti ni para mí, porque yo sigo a medias, y tú estás dando más de lo que yo puedo recibir. No estoy exigiendo nada, Laura. Lo sé, pero igual lo siento, y me pesa. Me pesa saber que, aunque me importas, no me alcanza. No me alcanza para cruzar del todo, para confiar, para entregarme. Daniel bajó la vista. No se enojó, no protestó, solo se quedó en silencio. Cuando estoy contigo, me siento bien, pero cuando me voy, vuelven las dudas. Y eso no es amor, es miedo disfrazado de costumbre, y no quiero vivir así. ¿Y si solo necesitas tiempo? Tal vez, pero no puedo seguir dándote citas con fecha de caducidad. Daniel asintió. Sus ojos se veían cansados, no por el sueño, por el peso de todo eso que se estaba desmoronando. No te voy a suplicar, Laura. Nunca esperé que lo hicieras, pero quiero que sepas algo, dijo él con la voz más baja. Yo sí te amo, no como en las películas, no con fuegos artificiales. Te amo con la paciencia de quien entiende tus miedos, y aún así, quiere quedarse. Laura sintió cómo le temblaban las manos, pero no lloró. No era un llanto lo que venía, era un duelo. Gracias por decirme eso, de verdad, pero no es suficiente. No si yo no puedo corresponderlo. Pagaron la cuenta en silencio. Afuera, el cielo estaba nublado, como si todo se pusiera en pausa, esperando que alguno dijera algo más. ¿Nos vamos?, preguntó él. Sí, caminaron juntos hasta la esquina. Cuando llegaron al punto donde normalmente se despedían, Laura se detuvo. ¿Puedo abrazarte? Daniel la miró, solo asintió. Se abrazaron largo, con fuerza, sin decir nada. Fue un abrazo de despedida, aunque ninguno usara esa palabra, porque sabían que no iban a verse el próximo jueves, que esa rutina ya no existía. Esa noche, Laura llegó a casa y se metió a bañar sin saludar a Leti. Estuvo más de 20 minutos bajo el agua. No lloraba, solo necesitaba que algo la limpiara por dentro, como si ese día hubiera cerrado una puerta que no quería dejar entreabierta. Leti, cuando la vio salir, no preguntó nada, solo le dejó una taza de té en la mesa y se sentó a su lado, sin decir palabra. ¿Terminaron?, preguntó después de un rato. No sé si eso fue lo que tuvimos. Leti le acarició la espalda. ¿Pero lo sentiste? Sí, y eso es lo que duele. Laura se fue a dormir temprano, pero no durmió. Se quedó viendo el techo, como tantas otras veces, pensando en cómo a veces el amor no alcanza, no porque no sea real, sino porque llega en un momento roto, en un cuerpo cansado, en un corazón que ya no sabe si abrirse de nuevo o quedarse donde está, y no hay frase bonita que arregle eso. Habían pasado casi 2 semanas desde la última vez que Laura y Daniel se vieron. No se escribieron, no se buscaron, no se stalkeaban en redes, porque nunca llegaron a agregarse. Solo se soltaron y ya, como se sueltan las cosas que uno no sabe si valen la pena seguir sosteniendo, pero igual duelen. Laura no lo decía, pero estaba rara. Trabajaba como siempre, hablaba lo justo, se reía con Leti cuando era necesario, pero por dentro todo se sentía un poco más plano, como si el mundo siguiera su curso, pero ella no terminara de engancharse con nada. No era tristeza profunda, era como estar en modo neutro, ni feliz ni destruida, solo suspendida. Una noche, casi a las 10, ya estaba en pijama, viendo una serie que ni le interesaba, cuando sonó su celular. Número desconocido. No contestó. Lo dejó sonar, pero a los segundos entró un mensaje. Uno solo, corto, sin signos, sin palabras extra. Murió mi papá. Laura lo leyó y sintió un pequeño golpe en el estómago. No decía quién era, pero no necesitaba ver el nombre. Sabía que era Daniel. Su papá había estado enfermo hacía tiempo, pero él no hablaba mucho de eso. Solo lo había mencionado una vez, durante uno de sus desayunos de jueves. Dijo que tenían una relación distante, que su papá era seco, rígido, de esos hombres que creen que demostrar afecto es sinónimo de debilidad, pero igual era su papá. Laura pensó en ignorarlo. Pensó que no era su lugar, que ya no estaban hablando, que no le debía nada,
pero algo en su pecho la empujó a escribirle. ¿Dónde estás? Daniel respondió rápido. Hospital Ángeles. Estoy en urgencias. Laura se quedó viendo el mensaje con el corazón acelerado. Respiró hondo. Se puso unos jeans, una blusa limpia, se amarró el cabello y agarró las llaves. Leti la vio pasar rumbo a la puerta. ¿Todo bien? No, pero tengo que ir. ¿A dónde? Al hospital. Es Daniel. Su papá murió. Leti no dijo nada. Solo asintió, como si entendiera que no había nada más que explicar. El hospital quedaba a 20 minutos. Laura manejó sin música, con las ventanas medio abiertas. El aire fresco le daba en la cara, pero no la despertaba del todo. Estaba en piloto automático. Al llegar, pidió indicaciones en la recepción. Daniel estaba sentado solo en una banca del pasillo, con la cabeza apoyada en la pared y los ojos perdidos. Cuando la vio, se levantó sin decir nada. Solo la miró, como si no esperara que fuera real. Laura se acercó y le puso una mano en el brazo. Lo siento mucho. Daniel asintió. No podía hablar, solo la abrazó. No con desesperación, sino con ese tipo de abrazo que uno da cuando se está rompiendo por dentro y necesita un punto fijo para no deshacerse del todo. Se quedaron así un buen rato. Laura no preguntó nada, no hizo comentarios, no trató de consolarlo con frases hechas, solo estuvo ahí, y a veces, eso basta. Después, cuando pudieron sentarse de nuevo, Daniel le explicó que había sido repentino, que su papá llevaba semanas en el hospital, pero no parecía tan grave, que ese día simplemente el corazón no aguantó, que él estaba solo, porque su mamá había muerto hacía años y no tenía hermanos. No sabía a quién llamar, y no es que esperara que vinieras, solo necesitaba decirlo en voz alta. Laura lo miró con suavidad. No importa, estoy aquí. Se quedaron ahí, en silencio. Pasó un rato, y un médico vino a explicarle lo de los trámites, los documentos, el papeleo. Daniel se levantó para firmar, y Laura lo acompañó. Él no le soltó la mano. Después de todo, salieron del hospital casi a la 1 de la madrugada. Daniel estaba agotado. Le temblaban las manos, pero no decía nada. Laura lo vio y le dijo: «No quiero dejarte solo esta noche. ¿A dónde vamos?» «A mi casa. ¿Y tu hermana?» «Dormida. Y aunque no lo estuviera, no va a decir nada». Manejaron sin prisa. En el coche no hablaron. La ciudad a esa hora parecía otra. Todo callado, todo en pausa. Al llegar, Leti ya estaba en su cuarto. Laura preparó un té. Daniel lo aceptó, pero apenas lo probó. Se sentaron en el sillón, bajo una cobija. Él miraba un punto fijo. Ella lo miraba a él. ¿Quieres hablar? No, solo quiero no estar solo. Laura asintió. Le acarició la mano. Pasaron así más de 1 hora. Cuando el sueño empezó a pesarle, Daniel apoyó la cabeza en su hombro. Ella no se movió. Le besó el cabello sin pensarlo. Fue un gesto que no planeó, pero que salió desde lo más hondo. Durmieron en la sala. No juntos, solo cerca. Ella se despertó varias veces, solo para asegurarse de que él seguía ahí. Y sí, seguía. Al amanecer, Daniel abrió los ojos y la miró. «Gracias por venir. No iba a dejarte así. Sé que no estás lista para volver a esto, pero hoy te necesitaba más que nunca». Laura lo miró. «Hoy no me fui. Eso es todo lo que importa». No hablaron de amor. No hablaron del pasado. No hablaron del jueves siguiente. Solo se quedaron ahí, con el sol entrando por la ventana y el cansancio pegado al cuerpo. Y aunque no sabían qué iba a pasar después, por un momento, en medio de ese caos, estaban en el mismo lugar, sin barreras. Y eso, en ese instante, bastaba. Después de aquella noche en que Laura lo llevó a casa, Daniel empezó a escribirle cada mañana. No era nada romántico ni intenso. Solo un buen día, espero que estés bien, o algún comentario suelto sobre el clima, el tráfico o lo mucho que odiaba el café instantáneo. Laura no siempre contestaba. A veces le respondía por la tarde, a veces solo dejaba el mensaje en visto, pero no lo bloqueó, no se alejó. Y eso, para Daniel, era suficiente. Pasaron un par de semanas donde las cosas se sintieron tranquilas, raras, pero tranquilas, sin definiciones, sin planes a futuro, sin ese peso que a veces carga una relación cuando hay que decidir qué son. Daniel no presionaba, Laura tampoco abría más de la cuenta, pero estaban cerca, de una forma nueva, más honesta, más frágil también. Y justo cuando parecía que todo estaba encontrando un ritmo, ocurrió algo que nadie vio venir. Un día, Laura llegó al trabajo y encontró un sobre su escritorio. No tenía nombre, ni remitente.
Dentro había una hoja impresa, con el logo de la empresa donde trabajaba y un mensaje dirigido al director de operaciones. Era una especie de informe donde se insinuaba que Laura había usado información confidencial de su anterior trabajo, la empresa de Daniel, para proponer cambios internos en su nuevo puesto. No era una acusación directa, pero el tono dejaba claro que había dudas sobre su ética. Estaba firmado con iniciales, nada claro, nada oficial. Laura sintió un frío recorriéndole la espalda. Sabía que era mentira, sabía que jamás había hecho algo así, pero el solo hecho de que alguien lo pensara la revolvió por dentro. Fue directo con su jefe, don Raúl, y le mostró el papel. Él, con su voz pausada y su cara de hombre cansado de dramas ajenos, le dijo: «No me preocupa lo que diga ese papel, pero vamos a tener que hablar con recursos humanos, por procedimiento». Laura asintió. Salió de la oficina con el corazón apretado. Por fuera estaba tranquila, pero por dentro hervía, y no por miedo, por rabia, por impotencia, por la sensación asquerosa de que alguien estaba jugando sucio. Esa tarde, en la sala de su casa, le contó todo a Leti. Le mostró la hoja, le explicó lo que decía, le habló del rumor. Leti escuchó sin interrumpir. Cuando Laura terminó, soltó: «Fue Carolina. No tengo pruebas». «¿Necesitas pruebas? ¿Quién más tendría algo que ganar con eso?». Laura bajó la cabeza. «Me da coraje, porque justo ahora que estaba empezando a sentir que podía avanzar, otra vez tengo que defenderme de algo que no hice. Y justo ahora que estás otra vez cerca de Daniel, ¿crees que él tenga algo que ver?». Leti la miró fijo. «No lo sé, pero si fueras tú, ¿no querrías saber de dónde salió esto?». Laura tomó su celular. Dudó, pero al final escribió: «Necesito verte. Es urgente». Daniel respondió de inmediato. «¿Dónde?». Se encontraron en una cafetería pequeña, a medio camino entre ambos. Laura no esperó a sentarse para mostrarle la hoja. Daniel la leyó con el ceño fruncido. No entendía nada. «¿Qué es esto?». «Eso quiero que me digas tú». «Laura, yo no tengo nada que ver con esto». «¿Y Carolina?». Daniel tragó saliva. «Ella ya no está en la empresa, pero tiene amigos ahí, gente en puestos clave. Entonces no te costaría mucho averiguar si esto viene de ella». «Lo haré, te lo prometo». Laura lo miró con desconfianza. No quería dudar de él, pero le costaba no hacerlo. ¿Sabes lo feo que se siente que cuestionen tu integridad? Que insinúen que hiciste trampa, y más cuando vienes de un lugar donde todo lo diste sin esperar nada a cambio. Lo sé, y te juro que si esto viene de Carolina, voy a encargarme. Ya no se trata de lo que tú hagas, Daniel, se trata de lo que yo estoy dispuesta a aguantar». Daniel estiró la mano, pero Laura no se movió. Pagaron la cuenta y se fueron en silencio. Esa noche, ella no durmió. Se quedó despierta, con los ojos clavados en el techo, pensando en cómo hay personas que no necesitan gritar para traicionar, que lo hacen desde la sombra, desde la comodidad de lo anónimo, y eso dolía más. Al día siguiente, Daniel la llamó. «Hablé con alguien de seguridad interna. Me confirmaron que Carolina accedió a tu antiguo expediente hace 2 semanas. Y lo están investigando. No pueden hacer mucho, pero ya saben que ella manipuló información. No me sirve que sepan. Esto ya me dañó. Mis jefes ya dudaron. Mis compañeros ya comentaron. Lo limpio no se recupera tan fácil». Daniel suspiró. «Dime qué necesitas que haga». Laura guardó silencio unos segundos. Luego dijo, sin rodeos: «Necesito espacio. ¿Quieres alejarte? Quiero respirar sin estar todo el tiempo sintiendo que me va a estallar una bomba al lado. ¿Y yo soy esa bomba? Tú no. Pero todo lo que viene contigo sí». Daniel no insistió. Solo dijo: «Aquí voy a estar, por si algún día quieres volver a intentarlo». Laura colgó. No lloró, pero sintió una tristeza rara. No por Daniel, no solo por eso, sino por lo injusto que era todo, por la forma en que, cuando parecía que todo se estaba alineando, venía algo externo y lo echaba a perder, como si no pudiera tener algo bonito sin que alguien lo envenenara. Esa tarde, en su escritorio, mientras corregía unos estados financieros con lápiz rojo, pensó en una frase que le vino sin buscarla: «No todo lo que se rompe es por dentro». Y esa fue la primera vez que se dio cuenta de que, a veces, lo que más lastima no es lo que se dice, es lo que se insinúa, en voz baja, desde lejos, sin dar la cara, como una traición silenciosa, de esas que dejan cicatriz aunque nadie haya visto la herida. El golpe no llegó con gritos, ni con una confrontación directa. Llegó como suelen llegar las cosas más duras, sin aviso, sin ruido, sin tiempo para prepararse. Laura llegó al trabajo un martes cualquiera, con su termo de café en la mano y su carpeta de pendientes bajo el brazo,
y en cuanto cruzó la puerta, algo se sintió distinto. Toñita, la recepcionista, no la saludó con su acostumbrado «Buenos días, Laurita». Solo levantó la vista, bajó rápido los ojos y siguió acomodando unos papeles. Un silencio raro se instaló ahí, como si alguien le hubiera bajado el volumen al ambiente. Cuando Laura llegó a su escritorio, ya había un sobre manila encima. No tenía su nombre, ni un post-it, solo el logo de la empresa. Lo abrió sin mucha expectativa, pero al leer el primer párrafo, el mundo se le congeló. Era una notificación oficial. Decía que, debido a una revisión interna y la reciente denuncia anónima, se daba por terminada su relación laboral. Preservar la integridad institucional fue la frase que más se le quedó grabada. No había explicación clara, no había detalles, solo una fecha, ese mismo día, y una lista de documentos que debía firmar. Se le aflojaron las piernas. Don Raúl no estaba. «Anda en junta», dijo una asistente. Nadie le dio la cara, nadie explicó nada. Nadie preguntó si quería hablar. Era como si de un día a otro hubiera dejado de existir. Recogió sus cosas en silencio. No había mucho. Unas carpetas, su taza, un bolígrafo que le gustaba porque escribía parejito. Cuando salió por la puerta, Toñita intentó decir algo, pero no le salió la voz. Laura solo asintió con la cabeza, como diciéndole, no pasa nada, aunque por dentro todo sí estaba pasando. Cuando llegó a casa, Leti no estaba. Dejó sus cosas en el comedor, se sirvió agua y se sentó en el sillón. Miró el vaso sin tomarlo. Luego sacó su celular. Dudó un momento, pero finalmente le escribió a Daniel. «Me corrieron». La respuesta no tardó. «¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Voy para allá». Pero ella no respondió. No quería verlo. No ahora. No con los ojos así. No con esa mezcla de vergüenza y rabia atorada en la garganta. Una hora después, él ya estaba tocando el timbre. Laura abrió. Tenía el rostro apagado. Ni siquiera lo invitó a pasar. Solo se hizo a un lado y dejó que entrara. «¿Te avisaron?» «Hoy en la mañana», sin darme oportunidad de nada. Fue una decisión ya tomada. Daniel se sentó frente a ella. La miraba con una mezcla de culpa y frustración. «Esto es por lo que hizo Carolina, ¿verdad? Por lo que ella empezó. Pero ya no importa. Lo único que cuenta es que me quitaron mi lugar sin darme chance de defenderme. Otra vez. Y esta vez fue por culpa de algo que venía contigo. Yo no quería que esto te salpicara, Laura. Pero me salpicó. Y no fue una gota. Me empapó entera». Daniel bajó la cabeza. Se veía dolido. De verdad. Pero Laura ya no sabía si eso servía de algo. «Puedo ayudarte», dijo él al fin. «Con dinero. Con contactos. Puedo hablar con alguien. No necesito que me salves», soltó ella firme. «No es eso. Claro que sí lo es. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en algún momento de mi vida sí habría querido que alguien llegara a arreglarme todo. Pero ya no. Ahora solo quiero que me dejen en paz. Que me dejen caer si me tengo que caer. Pero por mis propios errores. No por los tuyos. Ni los de Carolina. Ni los de nadie». Daniel la miró. Tenía los ojos húmedos, pero no lloró. Solo se quedó ahí, como si no supiera qué hacer con tanto que se le escapaba de las manos. «Te juro que no quería que esto terminara así. Yo tampoco. Pero aquí estamos». Pasaron unos segundos sin hablar. Laura se levantó, no con enojo, con cansancio. «Necesito estar sola». Daniel se paró también. Dudó si acercarse a abrazarla, pero al final solo asintió. «Si algún día me necesitas, te buscaré, pero no hoy». Él salió, cerró la puerta despacio. Laura se quedó de pie, mirando la madera. Luego se dejó caer en el sillón, y ahí sí, lloró. No a gritos, no con drama. Lloró en silencio, con la cara hundida entre las manos, porque hay golpes que no duelen de inmediato. Son como un eco que tarda, pero cuando llega, lo sacude todo. Leti llegó al rato, la vio y supo. No necesitó palabras. Se sentó junto a ella y le sostuvo la mano. «¿Y ahora qué? No sé», dijo Laura, con la voz quebrada. «Pero necesito empezar desde otro lugar. Uno donde nadie me tenga que rescatar». Esa noche no cenaron. Se acostaron temprano. Laura se quedó mirando el techo otra vez, sintiendo cómo algo dentro de ella se reacomodaba. Dolía, sí, pero también era una especie de claridad, como si por fin entendiera que nada ni nadie iba a venir a escribirle la historia que ella tenía que escribir sola. Y por primera vez, el silencio no la hizo sentir sola, la hizo sentir libre, aunque todavía no supiera qué hacer con esa libertad. Daniel pasó los días siguientes como si llevara un costal de piedras a la espalda. Todo en su vida seguía igual por fuera, sus juntas, sus comidas de trabajo, los correos que no dejaban de llegar, los números que no se detenían. Pero por dentro,
Todo se le había movido. No podía dejar de pensar en Laura, no solo en ella como persona, sino en todo lo que le había costado y en lo fácil que era, desde su posición, salpicarle los errores a alguien más sin darse cuenta. Nunca la quiso lastimar, de verdad, pero eso no cambiaba el hecho de que lo hizo. Sin querer, sin mala intención, sí, pero la hundió. Le dio la espalda sin hacerlo directamente. Permitió que el ruido de su mundo llegara hasta ella como si fuera parte del paquete. Y eso fue lo que más le dolía, haber sido parte del caos que la empujó a irse. Una tarde se encerró en su oficina, sin dejar que nadie lo interrumpiera. Abrió una hoja en blanco y escribió nombres, fechas, decisiones. Vio su trayectoria, las cosas que había logrado, las que había perdido. Se preguntó si de verdad todo eso le seguía importando tanto como antes. El poder, la imagen, el reconocimiento. Había crecido creyendo que era lo único que lo mantenía en pie, pero ahora no estaba tan seguro. Lo pensó varios días. Lo habló con su abogada. Le preguntó cuánto perdería si vendía su parte de la empresa. La respuesta fue clara: mucho. Pero no era eso lo que lo detenía. Era el miedo. El miedo a dejar el mundo que construyó desde que tenía 20 años. El miedo a empezar de nuevo a los 40 y tantos, cuando todo el mundo espera que tú ya sepas quién eres, pero algo dentro ya estaba decidido. Y cuando algo se quiebra por dentro, por más que lo tapes, ya no vuelve a sonar igual. Pidió una reunión con el consejo. Llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo y una expresión que no mostraba ni rabia ni tristeza, solo una calma rara, como de quien ya no tiene nada que perder. Carolina estaba ahí. Lo miró desde su lugar como si quisiera leerle los pensamientos. Él la ignoró. Se puso de pie, respiró profundo y habló sin rodeos. He tomado la decisión de salir de la empresa. Voy a vender mi participación y cerrar mi etapa aquí. No por falta de interés ni por presión externa. Lo hago porque necesito vivir una vida que me represente de verdad. Y esta ya no lo hace. Hubo silencio. Luego preguntas. Luego intentos de convencerlo. Carolina no dijo nada. Solo apretó los labios, molesta. Algunos se sorprendieron. Otros lo miraron como si fuera un loco. Pero a él ya no le importaba. Terminó la reunión con la certeza de que había hecho lo correcto. Era su empresa, sí, pero también era su cárcel. Un lugar donde ya no se reconocía, donde ya no podía mirar a nadie sin pensar en todo lo que había permitido, en todo lo que había callado. Salió del edificio por última vez sin mirar atrás, no porque no le importara, sino porque ya no quería seguir arrastrando culpas que no sabía cómo acomodar. Esa misma noche, llamó a su mamá. Hacía semanas que no hablaban. Le contó todo. Ella no entendía bien, pero lo apoyó. Le dijo que mientras tuviera salud y fuerza, siempre podía volver a empezar, aunque fuera desde cero, aunque le temblaran las manos. Luego pensó en Laura, no para decirle nada, solo pensó en ella, en lo que significaba su silencio, en lo mucho que se podía perder cuando uno no sabe cuidar lo que le importa. No planeaba buscarla, no todavía. Sabía que cualquier cosa que hiciera en ese momento podía parecer un intento de redimirse a la fuerza, y Laura no necesitaba redenciones, necesitaba respeto. En lugar de eso, se enfocó en su siguiente paso. Tenía algo ahorrado, podía vivir tranquilo un tiempo. Empezó a escribir ideas, proyectos más pequeños, más cercanos a la gente. Pensó en asesorar negocios familiares, en dar charlas sobre liderazgo real, no ese de frases huecas que se repiten como mantra en internet. Algo más humano, más útil. Una mañana, mientras caminaba por el parque con un café en la mano, escuchó a dos mujeres hablar sobre cómo nadie da oportunidades a las que ya pasaron los 40, y pensó en Laura, en cómo ella siempre fue más capaz que muchos de los que ocupaban cargos altos, pero nadie le había abierto un espacio digno. Pensó en hacer algo para mujeres como ella, algo real, con sentido. Ese día, en su casa, empezó a escribir un texto, un ensayo tal vez, o una carta pública. No sabía aún qué forma tendría, solo dejó que saliera. Escribió sobre el fracaso, sobre el silencio de los hombres que no saben pedir perdón, sobre el miedo de cambiar cuando ya tienes una vida armada, sobre el amor que llega tarde, pero que igual vale, y sobre las mujeres que han sostenido tanto, sin reconocimiento, que merecen todo, menos cargar culpas ajenas. Lo terminó de madrugada. No lo publicó, lo guardó, pero se sintió más liviano, como si por fin estuviera empezando a ser honesto consigo mismo. Esa noche, antes de dormir, volvió a pensar en ella, no como una meta, no como un final feliz. Pensó en Laura como una brújula,
Una mujer que lo hizo mirarse sin filtros, que no lo necesitaba, pero que lo había marcado. Y aunque ya no supiera si había una segunda oportunidad, al menos ahora, por fin, estaba haciendo algo con lo que aprendió de estar a su lado. No sabía si iba a volverla a ver, pero si algún día eso pasaba, quería que ella viera a un hombre distinto, uno que, esta vez, sí había sabido elegir. Aunque le costara todo lo que tenía, el tiempo pasó como suele pasar cuando uno no tiene apuro, pero tampoco dirección clara. Laura se levantaba temprano todos los días, aunque ya no tenía que fichar entrada. Daba clases en línea para contadores que buscaban regularizarse. Gente joven, en su mayoría, que respetaba su experiencia pero que también le hacía sentir que ya no pertenecía del todo a ese mundo acelerado, competitivo y lleno de palabras en inglés que cada vez le costaban más. No ganaba mucho, pero se sostenía. Leti la apoyaba con los gastos del departamento sin decirle nada, como quien acompaña sin dar lástima. Laura lo sabía y lo agradecía en silencio. No estaba cómoda con eso, pero lo permitía, porque a veces la dignidad también se acomoda a las circunstancias. Los fines de semana preparaba un taller gratuito para mujeres de más de 40. La mayoría eran madres solteras, mujeres recién separadas, o simplemente mujeres que, como ella, sentían que se les había ido la vida resolviendo la de los demás. Se reunían en un pequeño salón comunitario con ventilador ruidoso y sillas prestadas. Ahí compartían historias, miedos, dudas, silencios. A veces lloraban, a veces reían con fuerza. Y aunque ninguna lo decía con esas palabras, todas sabían que estar ahí les hacía bien. Laura no hablaba mucho de su vida en esas sesiones. Se enfocaba en guiar, en escuchar. Pero cada vez que alguna mujer contaba cómo se sintió inútil al perder su trabajo, o cómo se tragó las lágrimas cuando el ex volvió solo para desordenarle la cabeza, ella apretaba los dientes para no quebrarse, porque sí, ya estaba más fuerte, pero todavía le dolían algunas cosas que no había terminado de soltar. Una tarde de viernes, después de revisar tareas de sus alumnos virtuales y de responder un par de correos, se preparó un café y abrió su laptop sin ningún plan. Entró a redes sociales, algo que no hacía mucho. Revisó notificaciones, vio fotos de cumpleaños, frases motivacionales, anuncios de cursos, y justo cuando ya iba a cerrar, vio un enlace compartido por una excompañera del trabajo. Era un artículo. El título le llamó la atención. Fracasar cuando ya lo tienes todo. Lo que nadie te dice del éxito. Lo abrió sin pensarlo. Leyó el primer párrafo, y el corazón le dio un brinco. Era Daniel. No lo decía el título. No venía su nombre al principio, pero reconocía su forma de escribir. Esa mezcla entre honestidad cruda y calma, la misma que tenía cuando hablaban sin presionarse, cuando se tomaban el café sin mirar el reloj. Siguió leyendo. El artículo hablaba de decisiones equivocadas, de cargas heredadas, de errores que duelen más cuando afectan a otros. Hablaba del ego, del miedo, de cómo a veces uno se queda en un lugar porque no conoce otro, y de lo difícil que es mirar de frente a alguien a quien lastimaste sin querer. Más abajo venía la firma. No dejaba duda. Daniel Ríos. Laura cerró la laptop sin terminar el texto. Se quedó sentada, con el café ya frío, mirando un punto fijo de la pared. No sentía enojo, tampoco nostalgia. Sentía algo nuevo, como una punzada suave entre el pecho y la garganta, como si el pasado hubiera tocado a la puerta con respeto, sin empujar. No supo qué hacer. Dejó pasar un par de días. Siguió con sus clases, con el taller, con su rutina, pero el texto le daba vueltas en la cabeza. No por lo que decía, sino porque lo decía él, porque después de tanto, era la primera vez que no buscaba excusas, solo verdad. El domingo, mientras esperaba el transporte público para ir al salón comunitario, abrió de nuevo el artículo en el celular y lo leyó completo. Al final, venía una línea. A veces, cuando todo parece perdido, basta con que alguien escuche sin irse. Yo ya entendí eso. Ojalá no sea tarde. Ese mismo día, por la noche, se sentó frente al celular y escribió: «Leí tu artículo. ¿Tienes tiempo para un café esta semana?» Daniel respondió a los 3 minutos: «Cuando tú quieras». Quedaron para el miércoles, en un lugar distinto, no el de siempre. Un café nuevo, más discreto, más neutral. Laura llegó primero. Estaba tranquila, no nerviosa. Era otra versión de sí misma. Una que no estaba esperando promesas, ni explicaciones, ni cambios mágicos, solo claridad. Daniel llegó con una camisa sencilla, sin saco, el cabello un poco más largo, la mirada más serena. La saludó con un hola bajito, casi torpe. Se sentó frente a ella.
y por un momento no dijeron nada. Solo se miraron, no como antes, no con esa tensión de ¿qué somos? Se miraron como dos personas que ya habían pasado por suficiente. «Gracias por venir», dijo él. «Gracias por escribir». Pidieron café. Platicaron un rato sobre el artículo. Él le contó que lo había escrito sin pensar en publicarlo, que lo había compartido porque necesitaba dejarlo ir. «¿Estás bien?», preguntó Laura. «Sí, por fin sí». «¿Y ahora qué haces?». «Asesoro negocios pequeños, proyectos locales. Me gusta. Me hace sentir útil, pero sin aplastarme». Ella asintió. «Yo estoy dando talleres a mujeres que no saben por dónde empezar, pero igual lo intentan». «¿Te gusta?». «Mucho». Se quedaron en silencio un momento. Luego Daniel bajó la vista. «No te voy a mentir. Pensé que no volvería a saber de ti, y lo acepté. Pero me alegra verte. Yo también pensé que no te iba a buscar, pero lo hice porque ya no me mueve el miedo». «¿Y qué te mueve ahora?». «La certeza de que, pase lo que pase, ya no soy la misma de antes». Daniel sonrió, no con orgullo, con alivio. «¿Nos veremos otra vez?». «No lo sé, pero si pasa será porque ambos queremos, no porque haga falta cerrar nada». Se fueron sin tocarse, sin abrazarse, sin expectativas, pero al cruzar la calle, Laura sintió algo dentro, como si el aire pesara un poco menos. Y eso, después de tanto, ya era mucho. Era sábado. Laura había dormido bien, sin sueños raros ni vueltas en la cama. Se levantó antes que Leti, preparó café, pan tostado, y se sentó frente a la ventana abierta. Hacía calor, pero corría algo de aire. En la calle no se oía nada más que un perro ladrando a lo lejos, y el ruido ocasional de algún coche viejo. Era de esos días que no parecen especiales, pero que uno recuerda después, sin saber por qué. En la mesa tenía su libreta, esa que usaba para apuntar ideas del taller, cuentas, frases sueltas. La abrió en una hoja en blanco. Escribió una sola pregunta. ¿Y si ya no tengo que demostrar nada? Se quedó mirándola un rato. Luego sonrió, bajito, sin hacer ruido. Era la primera vez que lo pensaba así, sin culpa, sin esa presión interna que siempre le hacía sentir que debía ganarse su lugar, explicar sus decisiones, justificar sus pausas. Por fin entendía que no tenía que correr detrás de lo que no quería, ni callarse para encajar, ni aceptar lo que le hacía ruido, ni vivir demostrando que aún era válida. Ese mismo día, a mediodía, recibió un mensaje inesperado. Era una invitación. Una de las mujeres del taller, Rebeca, le decía que estaban organizando una pequeña reunión para celebrar que una de ellas había conseguido trabajo después de meses buscando. Querían que Laura fuera. «Tú nos diste fuerza para insistir», decía el mensaje. Laura casi respondió que no. Le costaba ese tipo de cosas. No por antisocial, sino porque no sabía muy bien cómo estar cuando no había estructura, cuando no era la que da la clase. Pero algo dentro le dijo que fuera, que se dejara ver sin armaduras. Llegó puntual. Era en una casa pequeña, en una colonia tranquila. Cuando abrió la puerta, todas la recibieron con aplausos, no con exageración, con cariño sincero. Habían hecho tostadas, agua de Jamaica y hasta pastel. Laura se sintió extraña al principio, como si no supiera qué hacer con tanto afecto, pero luego se fue soltando. Rió, escuchó, se rió más. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el pasado, ni en Daniel, ni en el trabajo que perdió, ni en los errores que cargaba. Solo estaba ahí, presente. Fue Rebeca quien, casi al final, le preguntó: «¿Y tú? ¿Cuándo vas a permitir que alguien esté para ti?». Laura la miró en silencio. No se lo esperaba. No tenía una respuesta lista. Solo dijo: «Cuando deje de tener miedo de necesitar a alguien». La frase salió sola. No la pensó, pero se le quedó pegada todo el camino de regreso a casa. Esa noche, ya en pijama, se acostó y miró el techo. Leti ya dormía. En la calle pasaban motos haciendo ruido. Laura no se enojó. No le molestó nada. Por dentro sentía algo parecido a paz, pero no era esa paz artificial de cuando uno se aísla. Era otra cosa. Una tranquilidad que venía de saberse entera, aunque todavía le faltaran cosas. Aunque aún dudara a veces. Aunque no supiera qué iba a pasar después. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, sonó su celular. Era un número guardado, pero no reciente. Lo miró unos segundos antes de contestar. «Bueno». «Hola Laura, soy Daniel». El tono era suave, no forzado, como si no esperara mucho, como si solo quisiera hablar. «Hola, no quiero quitarte tiempo. Solo quería contarte algo. No sé por qué, pero sentí que debía hacerlo. Dime». Ayer di una charla en una universidad.
Un grupo pequeño. Les hablé sobre liderazgo humano. Al final, una chica me preguntó qué fue lo más difícil de todo el proceso. Y sin pensarlo dije, perder a alguien valioso por no haber sabido cuidarla. Laura no respondió, solo lo escuchaba. Después, otro alumno me preguntó si volvería a hacer las cosas igual, y le dije que no, que hay cosas que uno aprende tarde, pero igual aprende, que lo importante no es tener razón, sino aprender a reparar, o al menos no repetir. Hubo un silencio corto. Él siguió. No te estoy llamando para pedir nada, solo quería decirte que ahora entiendo cosas que antes no. Y si alguna vez te preguntas si serviste para algo en mi vida, la respuesta es sí, mucho más de lo que te dije, mucho más de lo que yo mismo sabía. Laura tragó saliva. No lloraba, no temblaba, estaba tranquila. Gracias por decirlo. Eso era todo. Te deseo cosas bonitas, Laura. Igualmente. Colgaron. Así, sin más. Pero esa llamada no era un cierre, tampoco un reinicio. Era solo lo que tenía que pasar. Una verdad dicha a tiempo. Una frase que no buscaba nada a cambio. Laura se quedó viendo su taza de café. Ya estaba fría, pero no la cambió. La tomó así, con ese sabor amargo y suave al mismo tiempo. Como la vida, como los días que parecen normales, pero cambian algo adentro. En la tarde, fue al mercado. Compró fruta, pan, un par de flores para el jarrón pequeño de la sala. Caminó sin prisa, sin la cabeza llena, sin sentir que tenía que ir corriendo a ningún lado. Saludó a una señora en la panadería, ayudó a una niña que se le cayeron las monedas y regresó a casa con la bolsa colgando del brazo, sintiendo que, sin darse cuenta, algo ya había cambiado. Porque a veces no es una gran revelación, ni una escena dramática. A veces, lo que realmente cambia todo es cuando una persona deja de pedir permiso para ser quien es. Y Laura, al fin, lo era, sin miedo, sin vergüenza, sin necesidad de que alguien más lo confirmara.